Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra siguiente charla de la mañana de hoy. Está a cargo de la doctora Ángela María López. Ella nos va a hablar acerca del enfoque de la falla respiratoria aguda. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el enfoque de la falla respiratoria aguda. Entonces, empezando pues con la definición, hay que decir que es un síndrome clínico, es decir, que no es como tal un diagnóstico. Hay un espectro heterogéneo de enfermedades que terminan en los mismos resultados fisiopatológicos que serían hipoxemia e hipercapnia y que serían pues como tal la causa de la falla respiratoria aguda. Es pues sí potencialmente letal y se define específicamente como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener el suministro normal de oxígeno a los tejidos o la eliminación normal de dióxido de carbono de los tejidos o ambas. Entonces acá muy importante que cuando tenemos un paciente con falla respiratoria aguda, tenemos que saber qué fue lo que lo llevó a la falla respiratoria y no dejar esto como un diagnóstico de trabajo, sino como un problema a resolver en nuestro paciente, pero encontrar la etiología. Y tenemos pues muchas enfermedades que nos pueden llevar a falla respiratoria. Entonces tenemos enfermedades propias del pulmón, ya sea a nivel alveolar o de las vías aéreas, las enfermedades cardiovasculares, tanto pues el compromiso cardíaco como el compromiso vascular, como por ejemplo el que hay en la embolia pulmonar o en la hipertensión pulmonar aguda, y causas neurológicas, ya sea pues el drive respiratorio o el impulso respiratorio neural, como enfermedades neuromusculares y de los nervios periféricos y de la médula ósea. Entonces miren que hay una gran cantidad de etiologías que nos pueden llevar a falla respiratoria y pues nuestro deber es encontrar qué fue lo que llevó a nuestro paciente a esto. Otra cosa importante fuera de estas causas es que también tenemos que tener en cuenta que la falta de hemoglobina para transportar los gases puede ser una causa de falla respiratoria. Entonces, para entenderla, pues hay que tener en cuenta pues, cómo funciona el sistema respiratorio, viéndolo como una bomba mecánica o como una máquina pues, mecánica. Entonces, tenemos que saber que hay un controlador que partiría pues, del tallo cerebral, pero también puede modificarse por la corteza cerebral. Y acá cuando tenemos falla respiratoria de origen en el controlador, esto se va a dar por un feedback anormal. Generalmente podemos tener personas, por ejemplo, con una crisis de ansiedad o con acidosis metabólica que van a tener la sensación de falta de aire o de necesidad para respirar. Y cuando tenemos pues ya otras enfermedades más graves que causan depresión del estado de conciencia, vamos a tener una respiración anormal en frecuencia y profundidad. Por otro lado, tenemos entonces la bomba ventilatoria, que la bomba ventilatoria sería entonces los músculos respiratorios, los nervios, la pared torácica con su pleura y las vías respiratorias que van a permitir que el flujo de aire vaya desde la atmósfera hasta los alvéolos. Cuando tenemos alguna alteración en estos diferentes componentes, vamos a tener aumento del trabajo respiratorio y disminución del volumen corriente. Y acá pues también hay una gran cantidad de enfermedades en cada una de estos componentes. Y por otro lado, entonces vamos a tener el intercambiador gaseoso, que es la unidad alveolo-capilar, y esto nos va a generar, pues además de disnea, que es la principal manifestación por la que consultan los pacientes en falla respiratoria, todas las que hemos visto nos van a dar hipoxemia y hipercapnia, pero entonces acá vamos a ver en los gases la alteración de la unidad respiratoria, o sea, es decir, vamos a ver alteraciones BQ principalmente. Entonces, básicamente las clasificamos en dos tipos, pero vamos a ver que hay más tipos. Pero entonces vamos a tener como tal, cuando tenemos la falla de la bomba, que como les mencioné, pues hay muchos componentes, entonces la falla de la bomba se puede deber porque el controlador falló, ¿cierto? O propiamente dicha la bomba ventilatoria, que serían entonces los músculos, los nervios, la pared torácica, la pleura, y esta la conocemos como falla respiratoria hipercápnica o tipo 2, o también la podemos llamar falla ventilatoria. Entonces acá digamos cuestiones de términos y de semántica, o sea, no existe la falla ventilatoria tipo 1 o hipoxémica. Es decir, tenemos falla respiratoria tipo 2, que sería la misma falla ventilatoria, pero cuando hablamos de falla ventilatoria estamos hablando que el problema está en la ventilación.
Y acá tenemos entonces cuando el problema está específicamente en la parte pulmonar, o sea, es decir, en el intercambiador de gases o la unidad alveolo capilar, entonces acá vamos a hablar de una falla respiratoria hipoxémica de tipo 1. Y clínicamente, pues podrían haber cosas que nos ayuden a diferenciar, sin embargo, esto sin gases arteriales, pues es difícil. O sea, idealmente deberíamos tener gases arteriales, pero como sé que no en todos los sitios de atención los hay, pues cosas que ayudan a diferenciar una de otra. Entonces, en la hipoxémica, generalmente estos pacientes están más ansiosos, inquietos, y ya es cuando están progresando mucho, ya están muy graves o tienen una hipoxemia grave, empiezan a tener ya la alteración del estado mental, con depresión del estado de conciencia, incluso convulsiones. Pero inicialmente ellos van a estar ansiosos, inquietos, a diferencia de la hipercápnica, que ellos sí son somnolientos, con letargo, pueden tener cefalea, asterixis, dificultad para hablar. En la parte pues, cardiovascular, la hipoxémica inicialmente da taquicardia, pero también lo mismo cuando progresa el paciente se va a poner bradicárdico con hipotensión, y en la hipercápnica pues en general sí vemos es taquicardia, y estos pacientes van a tener vasodilatación periférica, entonces se van a ver como rosaditos, calientes, bien perfundidos, a diferencia de los hipoxémicos que sí lo vamos a ver diaforéticos, cianóticos. Y ya pues finalmente, cosas también pues que nos ayudan a diferenciar, entonces en la hipoxémica pues vamos a tener taquipnea, uso de músculos accesorios, y en la hipercápnica pues también podemos tener esto, pero es importante descartar estas cosas que son de la falla respiratoria hipercápnica, pero que se originan en una vía aérea respiratoria superior, que sería por ejemplo el estridor o los signos de obstrucción de la vía aérea, porque sería pues algo demasiado grave que hay que resolver prontamente. Otras clasificaciones que tenemos, entonces, también se ha hablado de una falla respiratoria perioperatoria, que la llaman tipo 3 y se da principalmente por atelectasias, más que todo en pacientes que son muy obesos, que van a cirugías de tórax o abdomen, que tienen dolor no controlado o que tienen algún tipo de restricción por la cirugía que se hizo en tórax o en abdomen y empiezan a hacer atelectasias. Y esto finalmente termina llevando pues, a una falla respiratoria que es multifactorial porque se empiezan a involucrar muchos mecanismos que van a explicar la hipoxemia, dado que estas atelectasias inicialmente va a haber alteración BQ, pero terminan posteriormente provocando chon o cortocircuito. Y también tenemos una falla respiratoria que se llama de alta demanda o la falla respiratoria de origen circulatorio, que es cuando tenemos otras alteraciones, o sea, es decir, podemos tener un paciente con pulmones sanos o relativamente sanos que viene por un choque séptico o por un choque de otro origen o una sepsis y está en un hipermetabolismo muy importante. Que lo que hace es que las demandas tan aumentadas de volumen minuto en este paciente, ese pulmón a pesar de estar sano no las logra cumplir porque se ve sobrepasado, se ve excedido para cumplirlas, entonces el paciente termina haciendo fatiga de músculos respiratorios a pesar de que nosotros lo podamos ver saturando normal. Lo vemos saturando normal, pero muy taquipnéico con trabajo respiratorio y empieza a hacer fatiga y puede progresar incluso pues a paro cardiorrespiratorio. Esta la han llamado pues tipo 4. También hay que diferenciar la tipo 2 en aguda o crónica, básicamente, es decir, los pacientes con enfermedades pulmonares que hacen fallas respiratorias crónicas de tipo 2, o sea, es decir, principalmente hipercápnicas, estos pacientes se deben diferenciar pues, del que se presenta agudamente. Entonces, en el crónico tenemos clínicas que vienen de días a meses, vamos a tener compensación renal, quiere decir que estos pacientes van a tener hipercapnia, pero con bicarbonato elevado y pH normal, y datos pues que nos ayudan también es que los vamos a encontrar policitémicos y con signos de cor pulmonar. En cambio, la aguda, pues es una falla que se va a instaurar de minutos a días, es potencialmente mortal y estos pacientes pues no van a tener el tiempo para hacer la compensación renal, entonces tienen acidosis respiratoria, es decir que vamos a encontrar que el pH está disminuido, o sea, hay hipercapnia con un bicarbonato normal o simplemente muy ligeramente elevado con pH bajo, y pues esto sí como tal es una emergencia médica. Pero los pacientes crónicos pueden hacer agudizaciones y presentarse como una aguda sobre crónica. Esta la distinguimos, estos pacientes como ya traen hipercapnia y traen compensación renal, pues generalmente tienen bicarbonato alto, pero los vamos a diferenciar básicamente por el pH. O sea, es decir, así el bicarbonato esté elevado y el paciente creamos que tiene una hipercapnia crónica, si el paciente tiene un pH bajo, está pues con una falla respiratoria aguda sobre crónica.
Y otra forma es que a veces estos pacientes en sus seguimientos con neumología o con el internista pueden tener gases arteriales basales en reposo que se les ha hecho en su control ambulatorio. Sería bueno cuando se haya pasado pues como la emergencia y la atención de urgencias del paciente, poder preguntarle al familiar si tienen historia clínica y revisar para saber más o menos en los gases arteriales basales o en la condición pues basal del paciente qué nivel de CO2 maneja el paciente. Hablando entonces de la fisiopatología, que es muy importante entenderla para enfocar la falla respiratoria, tenemos que saber cómo se clasifican las unidades respiratorias o la unidad alveolocapilar. Entonces, sabemos pues que la unidad alveolocapilar, pues vamos a tener una unidad que está normalmente ventilada, normalmente perfundida, y esto lleva pues a una relación ventilación-perfusión que es cercana a 1, es entre 0,8 a 1 más o menos, y eso es pues las condiciones pues de normalidad. Tener en cuenta que en el pulmón vamos a tener heterogeneidad, o sea, vamos a tener unas unidades alveolares con relación BQ elevada, otras con BQ baja, otras con BQ normal, pero finalmente cuando se suman todas, la relación BQ total de esos pulmones va a dar entre 0,8 a 1. Ya la unidad, cuando tenemos una perfusión, o sea, está bien ventilado, pero está mal perfundida. Esto es una relación BQ que tiende al infinito y esto se llama espacio muerto. Entonces, esta unidad se va a llamar espacio muerto. Cuando tenemos unidades que están no ventiladas y bien perfundidas, esa relación BQ tiende a 0 y esto lo vamos a llamar chon o cortocircuito. Y podemos tener unidades que no están ni perfundidas ni ventiladas y esto se llama una unidad no funcional. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que clasificar los mecanismos de hipoxemia. Si bien los pacientes con falla respiratoria pueden tener múltiples mecanismos de hipoxemia concomitantemente, hay que mirar cuál es el que predomina en nuestro paciente. Entonces, podemos tener hipoxemia por hipoventilación, por baja FiO2, por limitación en la difusión, por cortocircuito o chon y por alteración BQ. La alteración BQ es la causa más frecuente de hipoxemia que encontramos en los pacientes hospitalizados. Entonces, en cuanto a la hipoventilación, pues sabemos que si disminuye la ventilación alveolar, eso hace que incremente el CO2 en la unidad alveolar, porque ustedes saben pues que el CO2 depende fundamentalmente de la ventilación. Entonces, si la ventilación se reduce, el CO2 alveolar incrementa y esto hace que desplace el oxígeno del alvéolo, entonces disminuye la presión alveolar de oxígeno también. Entonces acá vamos a tener pacientes con hipoxemia por hipoventilación, siempre se van a ver acompañados de hipercapnia. Entonces esta hipoxemia por hipoventilación se acompaña de hipercapnia y lo que la caracteriza entonces es esa P alveolar de CO2 elevada, la arterial también elevada y una diferencia alveolo-arterial normal. Y la cosa es que fácilmente va a revertir si se adiciona oxígeno al gas inspirado, porque ese oxígeno al gas inspirado nuevamente desplaza al CO2 del alvéolo, lo reemplaza y como no hay ninguna alteración en esa unidad alvéolo capilar, entonces va a mejorar la oxigenación. La baja FiO2 no la vemos tanto en nuestro medio, la verdad es generalmente en grandes alturas, pero la podríamos encontrar cuando hay pacientes, por ejemplo, que vienen de alguna inhalación de humo o que estuvieron en incendios, en donde pues la combustión del oxígeno en ese incendio pues hace que disminuya la presión barométrica y bueno, no disminuye la presión barométrica, sino disminuye la disponibilidad de oxígeno del ambiente, o sea, la fracción inspirada de oxígeno y por eso baja la oxigenación. También va a tener una diferencia alveolo-arterial normal y fácilmente revierte con oxígeno, añadiendo oxígeno. En la limitación en la difusión, entonces vamos a tener esas alteraciones de la membrana alveolo-capilar, principalmente por engrosamiento de esta, como la que vemos en las enfermedades pulmonares parenquimatosas difusas, pero esto rara vez nos produce falla respiratoria aguda. ¿Qué quiere decir? Estos pacientes generalmente son hipoxémicos crónicos, hacen esa hipoxemia con el ejercicio, pero eventualmente estos pacientes pueden llegar con exacerbaciones de su enfermedad y hacer una falla respiratoria aguda sobre crónica. Entonces tendríamos como mecanismo basal de hipoxemia crónica una limitación en la difusión y un mecanismo sobreagregado ya dependiendo de la causa por la que se haya exacerbado.
Pero también podemos ver limitación en la difusión en el síndrome hepatopulmonar, porque hay dilatación de los vasos sanguíneos pulmonares, entonces los capilares están vasodilatados y eso hace que incremente la distancia por la cual el oxígeno tiene que pasar del capilar al alvéolo, y por esa razón hacen pues alteraciones en la difusión de oxígeno. Estos pacientes generalmente van a hacer hipoxemia cuando se ponen de pie. Pero la limitación en la difusión también la podríamos tener en las enfermedades que producen ocupación alveolar en su fase inicial, es decir, un edema pulmonar que apenas está empezando, un SRA muy leve, entonces ahí podríamos tener fundamentalmente la limitación en la difusión. Estos pacientes van a tener una diferencia alveolar arterial de oxígeno elevada y responden al oxígeno suplementario. El cortocircuito CHON, entonces como les mencionaba, cuando clasificamos las unidades respiratorias, que teníamos como dos extremos, uno que es la relación que tiende a cero, que ese sería el CHON o el cortocircuito, o sea, es uno de los extremos de ese espectro de la alteración BQ, y el otro que era la relación que tiende al infinito, que sería el espacio muerto. Entonces, el CHON, porque lo ponemos como un mecanismo aparte y no lo incluimos dentro de la hipoxemia por alteración BQ, porque en realidad es un espectro, una parte del espectro extremo de esta alteración y característicamente no va a responder a oxígeno. Entonces, eso es una de las claves diagnósticas para saber por qué mi paciente está en falla respiratoria. Entonces, ¿por qué no responde a oxígeno? Entonces, lo que pasa en el CHON o en el cortocircuito es que la sangre pasa del sistema venoso al arterial sin oxigenarse. Puede ser porque no pase por los pulmones o porque pasa por el pulmón, pero no realiza intercambio de gases porque, por ejemplo, pasa por una unidad que no está ventilada o que está totalmente ocupada por agua, por pus, por sangre, por lo que sea. Generalmente, de forma normal vamos a tener un CHON que es del 2 al 5%, que corresponde a las venas bronquiales y a las venas de Tevesio, pero ya el patológico lo podemos dividir en anatómico, por ejemplo, cuando tenemos malformaciones cardíacas con cortocircuitos de derecha a izquierda, específicamente pues en el corazón, y las causas que son como tal ya intrapulmonares, entonces esto se debe a esas unidades que están ocupadas, no ventiladas, entonces el SRA, la neumonía, las atelectasias, tiene una relación alvéolo, una diferencia alvéolo arterial aumentada y no responde a FIO2 100%. Entonces acá podemos hacer digamos una prueba diagnóstica para saber que nuestro paciente tiene CHON. Si por ejemplo no tenemos muy clara el mecanismo de hipoxemia, generalmente el mecanismo de hipoxemia lo vamos a sacar por la anamnesis, el examen físico, los hallazgos de estudios de imagen, es decir, si el paciente viene pues con una neumonía, está en falla respiratoria, pues sabemos que es un CHON, pero a veces puede no ser tan sencillo y deberíamos pues recurrir a ciertas cosas para saber cuál es la causa de hipoxemia en nuestros pacientes. Entonces acá ponemos el paciente a respirar con FIO2 al 100% por unos 10 a 15 minutos y se vuelven a tomar unos gases y la hipoxemia no mejora. Entonces, cuando ustedes ven fallas respiratorias que son por causas diferentes a CHON, ustedes ponen a respirar al paciente con una FIO2 100% 10 minutos y le toman unos gases. Si por ejemplo llegó con una PO2 de 45, en los gases siguientes ya puede tener 70, 80. En cambio en el CHON no va a ser así, va a seguir disminuida. Pueden mejorar algo cuando el CHON no es muy grande, pero no mejoran completamente. Entonces, como les mencionaba, pues esa FIO2 que uno pone al 100% no va a mejorar la presión alveolar de unas unidades que no están ventiladas. El oxígeno extra en unidades ventiladas no es suficiente para contrarrestar el impacto de la sangre que no se oxigena, y cuando la PAFI está menor a 200 decimos que el CHON es más o menos un 20%. Estos pacientes es raro que tengan hipercapnia, por la hipoxemia ellos hacen aumento de la frecuencia respiratoria e incluso cuando llegan es con alcalosis respiratoria, pero en CHONs que son del 50% más sí puede empezar a haber ya hipercapnia. Y la alteración BQ pues es como uno de los mecanismos más frecuentes en el paciente hospitalizado, pero también es un poco el más difícil de entender. Entonces lo que vamos a tener es, miren que por ejemplo acá en esta alteración BQ, como tal no tenemos una unidad que no esté ventilada, o sea, en realidad está menos ventilada, pero no está completamente no ventilada, porque si estuviera no ventilada por completo sí sería CHON, pero está con la ventilación disminuida con respecto a su perfusión, entonces acá hay una alteración BQ. ¿Esto en qué lo vemos? Por ejemplo, en pacientes con broncoespasmo, entonces EPOC, asma,
Y también puede coexistir, por ejemplo, con unidades de tipo espacio muerto. Entonces vamos a tener ahí alteraciones en donde van a haber unidades con un cociente alto, otras con cociente bajo y nos llevan a hipoxemia. Esta sí responde a oxígeno suplementario. ¿Por qué razón? Porque las unidades que tienen cociente BQ alto, que son las que más que todo están contribuyendo a la hipoxemia, cuando yo pongo oxígeno suplementario, como la unidad sí está ventilada algo, esto sí me va a mejorar la presión alveolar de oxígeno y por ende me va a mejorar la presión arterial de oxígeno. Y como les mencionaba, entonces lo vemos en EPOC, asma, embolia pulmonar. Entonces, esta tablita es importante para uno tener en cuenta para diferenciar el mecanismo de hipoxemia. Entonces, sabemos que todos los pacientes acá van a estar pues, con PaO2 disminuida, pero entonces, por ejemplo, con PC2 aumentada vamos a tener el mecanismo que es por hipoventilación. Ya los otros mecanismos en las fases más avanzadas, por ejemplo, un SDRA muy grave que está intubado con ventilación mecánica invasiva relajado, llega a un punto en donde empiezan a hacer hipercapnia porque se ventilan con volúmenes corrientes bajos, pero digamos que en su fase inicial no es lo que ocurre fisiopatológicamente. Entonces, esta es la clave para hipoventilación. Y ya en cuanto al gradiente alveolar arterial, entonces en todos está alto, pero está normal en hipoventilación y en la disminución de la FiO2. Y la respuesta al oxígeno sabemos que en todas es buena, menos en el CHON, donde no tenemos ninguna o la respuesta es leve. Esta es la diferencia alveolar arterial de oxígeno normal, que debe ser más o menos menor a 15 milímetros de mercurio, pero cuando tenemos personas ancianas puede llegar hasta 30, y la forma de saber cuál es la diferencia alveolar arterial normal para mi paciente según la edad sería usando esta fórmula que es la edad sobre 4 más 4. Entonces acá tenemos pues cómo lo vamos a enfocar. Entonces tenemos un paciente hipoxémico que tiene una PCO2 alta, entonces probablemente el mecanismo es hipoventilación, pero de todas maneras tenemos que mirar cuál es la diferencia alveolar arterial, porque si está elevada quiere decir que ese paciente tiene un mecanismo asociado. Si no está elevada, pues ese sí es uno que tiene hipoventilación sola. Ya el paciente que tiene una PCO2 normal o baja con una diferencia alveolar arterial elevada, si el paciente corrige con oxígeno, si la PO2 baja corrige con oxígeno, entonces si sí corrige, tenemos alteración BQ, y si no corrige, tenemos CHON. Y si la diferencia alveolar arterial está baja, o sea, es decir, el paciente tiene una PCO2 normal o baja con una diferencia alveolar arterial no elevada o normal, entonces vamos a tener una causa que es por disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Ya los mecanismos de hipercapnia entonces se pueden dar por aumento de la producción de CO2, o sea, por hipermetabolismo, por aumento del espacio muerto o por disminución del volumen corriente y del volumen minuto. Entonces, en los casos de aumento de la producción de CO2, ¿qué tenemos? Pues tenemos quemadura, sepsis, hipertermia, o sea, todas las causas que aumentan el metabolismo del paciente y sobrepasan el aumento compensatorio de la ventilación alveolar, porque el aparato respiratorio se ve sobrepasado. En el aumento del espacio muerto, entonces lo podemos ver en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en enfermedades pulmonares intersticiales, cuando tenemos, por ejemplo, un choque por una reducción aguda del gasto cardíaco, en la embolia pulmonar, en la hipertensión pulmonar aguda y también cuando hay autopip en los pacientes con exacerbaciones de POC. Y en cuanto a la disminución del volumen corriente o la ventilación minuto, entonces pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser por alteración del impulso respiratorio neural, entonces acá tenemos todo lo que afecta la corteza del tronco cerebral, porque la capacidad de bomba de los músculos respiratorios está disminuida, entonces acá tenemos todas las alteraciones de médula espinal, polineuropatías, enfermedades neuromusculares, homeopatías, y también acá podemos tener pacientes que tienen una carga excesiva, ya sea elástica o no elástica. Entonces, elástica como cuál, esto lo podemos ver en neumonía, en SDRA, en atelectasias, los obesos, y en la no elástica estaría el broncoespasmo, la obstrucción de las vías respiratorias, las bronquiectasias. La evaluación inicial de estos pacientes, entonces, como les mencionaba, pues el motivo de consulta principal de ellos es disnea, y lo que vamos nosotros a ver al examen físico es la frecuencia respiratoria, si hay signos de distrés respiratoria. Entonces, si tienen, por ejemplo, una respiración rápida superficial o si están con uso de músculos accesorios, signos de incremento del trabajo respiratorio, entonces, por ejemplo, la retracción de la fosa supraesternal, el tirón traqueal, el signo de Huber, o sea, todos estos, el aleteo nasal, que esté respirando con la boca abierta,
Todos estos son signos de aumento del trabajo respiratorio. Fundamental basarnos en los gases arteriales y hay algunos otros biomarcadores que nos pueden ayudar en el enfoque de la falla respiratoria en urgencias, como el BNP, ProBNP, la troponina o el dímero D, pero con el electrocardiograma, pero yo les quiero decir pues que estos los usen, digamos, enfocados en un escenario clínico particular y no para todos los pacientes que llegan con falla respiratoria, porque pues usted puede llegar con una neumonía grave en falla respiratoria y le hace una troponina y perfectamente le puede salir elevada por lesión miocárdica en el contexto de una sepsis pulmonar. Entonces esto debe ser pues interpretado en un contexto clínico. En las imágenes, pues digamos que la radiografía de tórax es la imagen inicial para la mayoría de los pacientes. Habrán algunos pacientes que necesitarán TAC de tórax, como por ejemplo pacientes inmunosuprimidos, en donde sí es importante estar seguros que no tiene una neumonía, o por ejemplo que la placa de tórax inicial es normal, pero estamos sospechando que pueda tener, por ejemplo, neumocistis o una neumonía viral, entonces ahí sí podría ser importante. Y cada vez más está ganando pues lugar el ultrasonido, tanto cardíaco como pulmonar. Entonces este es el enfoque por ultrasonido para la falla respiratoria, es el protocolo Blue. Entonces inicialmente, ¿qué debemos mirar nosotros? Si hay deslizamiento pleural. Entonces si no tenemos deslizamiento pleural, acá podemos tener entonces con una ausencia de deslizamiento pleural con un perfil A, quiere decir que no tenemos líneas B. Sin punto pulmonar, pues vamos a necesitar otras ayudas diagnósticas, pero si tenemos un punto pulmonar presente, esto es prácticamente diagnóstico de neumotoras, o sea, eso tiene una especificidad del 100% para neumotoras. Si el paciente no tiene deslizamiento pleural, pero tiene líneas B, ese paciente no tiene neumotoras, lo podemos descartar por completo, así no tenga deslizamiento pleural. Y con presencia de líneas B, podríamos estar probablemente ante una neumonía. Si tenemos deslizamiento pleural con líneas B, esto generalmente es edema pulmonar. Cuando es un perfil A, entonces, o sea, es decir, deslizamiento pleural más perfil A, tenemos que ir a mirar las venas de los miembros inferiores, entonces las femorales y las popliteas, y si encontramos ahí una trombosis venosa, posiblemente estemos ante un embolismo pulmonar. Si las encontramos normales, entonces debemos mirar el punto PLAPS, que el punto PLAPS es el punto posterolateral en el ultrasonido pulmonar, y si encontramos ahí alteración, es decir, consolidación, pues tendríamos una neumonía, pero si no tenemos nada, podríamos estar ante un EPOC o asma. Y cuando tenemos un perfil C, ¿qué quiere decir el perfil C? Que en un pulmón tenemos perfil A y en otro pulmón tenemos perfil B, entonces ahí posiblemente tenemos una neumonía. Entonces miren, por ejemplo, estas son las líneas B, entonces es un paciente con diferentes grados de edema pulmonar. Acá tenemos lo que les mencionaba del neumotoras, entonces acá tenemos un signo de la estratosfera. En neumotoras no tenemos deslizamiento pleural y le ponemos un modo M y se ve este código de barras. Y acá miren que nos está mostrando muy bonito el punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? O sea, vemos una pleura que se desliza y un pedacito de pleura que está totalmente quieta. Cuando le hacemos un modo M, miren que acá hay una parte que tiene signo de la estratosfera y la otra está normal, como una playita de arena con el mar. Entonces, esto es neumotoras. Y aquí lo que estamos viendo se supone que acá debería estar la línea pleural, pero vea que esto está totalmente irregular, engrosado, con una zona acá pues más negrita. Acá este paciente tiene una neumonía. Este es un paciente de un perfil C, es decir, se le hizo el ultrasonido pulmonar y tenía pues algo de líneas B, y en la parte anterior se vio pues esto que es una consolidación. Ya entonces, en cuanto al tratamiento, pues como son diferentes causas, pues lo fundamental es el tratamiento de la causa de base. Mientras tratamos la causa de base, entonces el soporte del paciente, pues lo que primero debemos preguntarnos es si tiene una necesidad inmediata de intubación, y si es así hay que intubarlo. Y si no tiene una necesidad de inmediata intubación, entonces cuando estamos ante una falla respiratoria hipercápnica por EPOC o una aguda sobrecrónica en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, podríamos usar no invasiva. Si tenemos un paciente con una falla respiratoria que no tiene indicación de intubación inmediata y que es puramente hipoxémica, y más que todo, por ejemplo, inmunosuprimidos, podríamos recurrir a la cánula nasal de alto flujo. Tener en cuenta que en estos dos escenarios el paciente no presenta mejoría, sino que empieza a deteriorarse, pues tendríamos que pasar a intubación. Y esas serían pues como las indicaciones comunes para el soporte no invasivo. Entonces la falla respiratoria hipercápnica en el paciente con EPOC exacerbado,
La parte de la contraindicación, digamos, por coma hipercámnico cada vez se está reevaluando más. Ya hay estudios que muestran que el paciente, si tiene un coma debido a hipercapnia por la exacerbación del EPOC, o sea, no hay otro diferencial que esté explicando la alteración del estado mental, sino que el coma es secundario a esto, eso no es una contraindicación para la no invasiva. Podemos hacer la ventilación mecánica no invasiva y el Glasgow debe mejorar a la hora. Si a la hora no ha mejorado, entonces sí pasaría a intubación orotraqueal. El edema pulmonar agudo cardiogénico, los pacientes inmunosuprimidos que tienen fallas respiratorias moderadas agudas, el SDRA leve, principalmente acá podría ser con caño nasal de alto flujo, o si usamos ventilación mecánica no invasiva, debería ser con estas interfaces que son helmet o casco. Y en los pacientes que son obesos o que tienen apnea obstructiva del sueño también estaría indicada pues la no invasiva. Contraindicaciones, que querría decir que el paciente pues habría que intubarlo. Entonces, pues por ejemplo, que tenga una necesidad inmediata de intubación por alguna de las razones que uno deba intubar a un paciente. Entonces, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica grave, entonces que esté muy hipotenso, hipoperfundido, que necesite un soporte vasopresor elevado, que tenga un trauma facial extenso, que no permita pues usar estas interfaces, o que tenga obstrucción de la vía aérea superior, que tenga una hipoxemia comprometiendo la vida, o que tenga debilidad vulvar grave. Siempre evaluar pues que el paciente tenga mejoría, porque si hay falla, pues requeriría intubación y ventilación invasiva. Entonces la falla se define como una mejoría en el pH entre 4 a 6 horas, deterioro fisiológico, que persista acidótico en 2 ocasiones, 1 hora aparte, que persista muy hipoxémico a pesar de que el paciente se esté usando 15 litros minuto, que tenga un nuevo inicio de una contraindicación, por ejemplo, que durante la no invasiva haga un neumotórax, que se empiece a poner inestable hemodinámicamente, que empiece con vómito, o que el paciente presente intolerancia a agitación en el momento pues de la no invasiva, o incluso cuando se empieza a retirar. Y para la falla ventilatoria neuromuscular, que generalmente pues acá tenemos enfermedades como Guillain-Barré, miastenia gravis, lo que les quería mencionar es que las indicaciones de invasiva en este escenario, porque generalmente en la mayoría de casos vamos a usar no invasiva, pero hay que tener en cuenta cuándo debemos usar invasiva. Entonces, por ejemplo, el paciente con alteración del estado de conciencia, si estamos con un Guillain-Barré es indicación de invasiva, si está muy acidótico, si ya falló la no invasiva, si tiene obstrucción de la vía aérea superior, o por ejemplo secreciones excesivas, y en lesiones espinales agudas. En los pacientes inmunocomprometidos, lo que les quería mencionar, porque cada vez más vamos a ver pacientes inmunocomprometidos, es este algoritmo de este artículo de Lancet del 2019, en donde deberíamos evaluar pues a través de estudios iniciales cuál puede ser la posible causa de falla respiratoria en mi paciente inmunocomprometido. Entonces, generalmente cuando tenemos un edema pulmonar muy claro, o cuando tenemos, por ejemplo, una efusión pleural muy importante, o ya sabemos que el paciente tiene un TEP, generalmente no necesitamos estudios adicionales, pero en el resto de casos, en la mayoría vamos a necesitar lavado broncoalveolar, o sea, broncoscopia con lavado broncoalveolar. Entonces, esto es pues como una sugerencia para que de pronto, si están en niveles de atención donde no tengan este recurso, remitan al paciente, porque incluso en muchas ocasiones pueden terminar pues en biopsia. Bueno, doctora Ángela, entonces tenemos varias preguntas que nos han hecho. La primera es, nos piden en causas frecuentes de falla respiratoria, específicamente en EPOC y en falla cardíaca, ¿cuáles son tus recomendaciones específicas en tratamiento de falla respiratoria? Bueno, entonces en EPOC, digamos que si el paciente está hipercápnico con acidosis respiratoria, eso es una indicación para la ventilación mecánica no invasiva. En los pacientes con exacerbación de EPOC que no tienen acidosis respiratoria, o sea, tienen un pH normal, pueden tener algo de hipercapnia, pero tienen un pH normal, esos pacientes en realidad no tienen indicación de no invasiva. Podrían tener la indicación de oxigenoterapia, y si de pronto llegaron muy hipoxémicos, entonces se podría usar canula nasal de alto flujo, e incluso mirar si hay algún diferencial por el cual estén tan hipoxémicos.
sea, es decir, una exacerbación de POC con mucha hipoxemia y que no haya acidosis respiratoria le tendría que llevar a uno a pensar que de pronto el paciente podría tener una embolia pulmonar y ser esa la causa de su hipoxemia y que por eso secundariamente hizo la exacerbación de POC. Usar pues los broncodilatadores de corta acción según pues como lo recomiendan las guías GOL, el esteroide sistémico que sería pues en los pacientes con vía oral prednisolona 40 miligramos diarios por 5 días. Si el paciente tiene esputo purulento, usar entonces antibióticos que se usarían pues dependiendo del sitio donde nosotros nos encontremos, es decir, de nuestra microbiota local. Y cada vez más está teniendo pues papel el sulfato de magnesio, una dosis única, y ha mostrado que puede reducir la necesidad de que estos pacientes requieran soporte ventilatorio, ya sea no invasivo o invasivo. Entonces ya hay pues varios estudios observacionales que muestran pues que el sulfato de magnesio puede ser útil en estos casos. ¿Qué más puedo decir yo ahí? Bueno, los pacientes con EPOC con soporte no invasivo, entonces los periodos, por ejemplo, de descanso, el descanso idealmente debería ser con cánula nasal de alto flujo, o sea, es superior sobre los dispositivos de oxigenoterapia convencional, pero pues no en todos los sitios, pues, digamos, los tendríamos disponibles. Ya el otro era el edema pulmonar, ¿cierto? Falla cardíaca. En falla cardíaca, pues todo lo que mencionó mi compañero Kevin, que sería entonces el tratamiento diurético, que es muy importante ser agresivos con el tratamiento diurético. ¿Y agresivos en qué sentido? Que el paciente en la primera hora ya debería tener diurético, que sería pues la furosemida endovenosa. Deberíamos usar el doble de la dosis de lo que el paciente recibe en su casa. O sea, es decir, si él ya toma furosemida oral, entonces el doble de la dosis como bolo único. Y estar muy pendientes de ese gasto urinario a las 6 horas y del sodio urinario a las 2 horas para entonces mirar si hay que aumentar el diurético de ASA. Y en los pacientes entonces que tienen la presión arterial sistólica por encima de 110, también entonces el vasodilatador. Y obviamente estos pacientes también tienen pues indicación de ventilación mecánica no invasiva si no tienen contraindicaciones. Estarían pues como mis recomendaciones para esos dos casos. Nos ponen un escenario de UCI en donde quieren que enfoquemos una falla respiratoria. ¿Cuáles son las principales causas en esos pacientes en UCI? No, pues en UCI digamos que hay muchas razones pues de falla respiratoria, o sea, es decir, la exacerbación de POC es muy frecuente, la neumonía grave, el SRA, la crisis asmática, pues es decir, es digamos difícil decir cuál es la más frecuente, es digamos muy misceláneo, entonces pues depende también pues del sitio donde uno se encuentre. Exacto, no es muy diferente del enfoque que en realidad se va a hacer en Sí, urgencias, pues como de la... aunque se agregan pues todos los pacientes quirúrgicos, los posoperatorios con las condiciones propias de ellos. Una apreciación adicional sobre al momento de iniciar ventilación mecánica no invasiva. ¿Es necesario hacer sedación en todos, montar dexmetomidina en todos? ¿Es necesario hacer pasos, sondas nasogástricas por si vomitan y se pueden broncoaspirar? ¿Qué recomendarías al respecto? Bueno, lo que pasa con la sonda nasogástrica en los pacientes en no invasiva es que me puede aumentar la fuga de la interfaz, la fuga aérea. Y eso puede hacer que disminuya la efectividad de la ventilación no invasiva. Entonces, en términos generales, no es necesario que a todos los pacientes que yo les vaya a poner no invasiva tenga que pasarles una sonda nasogástrica. ¿En qué pacientes de pronto se podría pensar? Digamos, en los pacientes que tienen alguna condición que me esté generando algo de distensión abdominal, o que tengan, por ejemplo, le voy a empezar no invasiva y tiene estómago lleno, podríamos considerarlo, pero en realidad uno podría empezar la no invasiva y observar el paciente y si empieza a hacer signos de distensión abdominal por la presión positiva, pues ya hay decidir pasar la sonda nasogástrica, pero no hacerlo de entrada por lo que les menciono de la fuga de la interfase y por la disminución de la efectividad. Y en cuanto a la sedación, tampoco es necesaria en todos los pacientes. O sea, es decir, los pacientes que tienen dolor, ansiedad, algo, pues inquietud motora, pueden tener dificultad para acoplarse a la interfase de la ventilación no invasiva y digamos que en esos casos podríamos necesitar usar medicamentos. No hay una recomendación de qué medicamento es el de elección, pues los estudios sí se inclinan más a usar dexmetomidina o remifentanil, pero en realidad lo que uno debería hacer es evaluar la causa de por qué el paciente, digamos, no se logra acoplar a la interfaz, o sea, es decir, es por dolor, entonces usemos analgesia, es por ansiedad, entonces podríamos usar ansiolisis, ¿cierto?
En el caso pues del delirium, dependiendo pues de qué tipo de delirium tiene el paciente, podría necesitar pues uso de antipsicóticos, pero por ejemplo ahí la desmedetomidina es una buena opción. Ya pues eso es, o sea, generalmente en todos los pacientes no, pero si el paciente empieza a presentar dolor, ansiedad o inconformidad, se podría mirar dependiendo de lo que sea cuál usar, o si no es muy claro, si podríamos usar dexmedetomidina si no hay contraindicaciones. ¿Qué son contraindicaciones? Que esté muy bradicárdico o hipotenso. Y eso pues es básicamente, y si definitivamente el paciente no se logra acoplar bien con la no invasiva, entonces pues tendría ya una contraindicación y tendría que pasar pues a una ventilación mecánica invasiva. Algo importante que de pronto no mencioné en la charla con respecto a la falla de no invasiva, que les mencionaba lo de los gases a las 4 a las 6 horas, es que ustedes a la hora tienen que mirar clínicamente al paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no voy a dejar al paciente 4 horas ahí y a las 4, no falló, venga, lo intubo. O sea, es decir, los gases se hacen a las 4 horas, pero la respuesta clínica, o sea, que el paciente mejore su trabajo respiratorio, que se vea menos taquicárdico, menos taquipnéico, más confortable para respirar, eso se debe lograr en la primera hora. Y si eso no se logra en la primera hora, podríamos desde la primera hora decir que falló a la no invasiva, para considerar entonces intubarlo tempranamente. Recuerden que los pacientes que fallan a la no invasiva y tenemos que intubar tienen una mortalidad más elevada, y si yo retraso esa intubación, la mortalidad es mucho más alta. Y una pregunta final es con respecto a los pacientes con exacerbación de POC y falla respiratoria. ¿Está contraindicado el uso de máscara de no inhalación? Bueno, eso es una pregunta muy buena, porque pues eso genera pues a veces discusiones y digamos mucho debate. Entonces, la máscara de no reinhalación no está contraindicada en los pacientes con exacerbación de POC. Siempre se ha pues pensado que como ellos tienen un drive respiratorio hipoxémico, diferente del drive respiratorio de las personas que no tienen EPOC, que es hipercápnico, entonces cuando yo pongo FIO2 muy elevadas, podríamos disminuir el drive respiratorio de ellos, que responde principalmente a la hipoxemia. Pero eso digamos que es más teórico que real, y en realidad cuando el paciente con exacerbación de POC llega a urgencias muy hipoxémico, yo podría recurrir a la máscara de no reinhalación para recuperarlo rápido de su hipoxemia. Siempre hay que usarla, ojalá por encima de 10, 12 litros por minuto, porque cuando se usan, digamos, 8 litros por minuto, 6 litros por minuto, ahí sí podemos empeorar la hipercapnia de estos pacientes y ahí sí es deleterio. Pero desde que yo lo use entre 12 y 15 litros por minuto, puedo recuperarlo rápido mientras los broncodilatadores ejercen acción y mientras yo decido si tiene que ir a no invasiva o a intubación orotraqueal. Entonces, eso es una cosa que se debe definir también lo mismo, en la primera hora que el paciente llega. O sea, no voy a dejar 6 horas el paciente de exacerbación de POC con una máscara de no reinhalación, sino que lo uso apenas llega, lo recupero rápido, van haciendo efecto los broncodilatadores, y si el paciente responde rápidamente y lo puedo descalar a un Venturi o incluso a una canula nasal, perfecto, pero si no responde rápidamente, entonces yo tendría que mirar si el paciente debe ir a no invasiva, a canula nasal de alto flujo, a intubación orotraqueal, y eso se debía hacer pues también rápido. Listo, con eso acabamos esta ronda de preguntas y vamos a abrirle paso a mi compañero Carlos Arteaga. Él nos va a abordar el tema de crisis hiperglicémicas.